Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Lamentablemente, ayer la ciudad de Trujillo se tiñó de sangre debido al desplome de un techo en un centro comercial Real Plaza. Era un techo grande, construido en el 2016 y que hasta el momento en donde estoy haciendo este video se ha cobrado la vida de por lo menos 8 personas. 8 personas han perdido la vida, lamentablemente, probablemente a causa de la negligencia, no solamente en la construcción, sino además en la negligencia en la supervisión de la construcción misma. Probablemente hayan habido ahí una serie de errores. Se sabe además que el ex alcalde de la ciudad había pedido la inhabilitación, demolición de ese edificio del Real Plaza de Trujillo, debido a serias fallas estructurales. Sin embargo, salieron en aquella época a una serie de defensores del edificio y de la marca, probablemente auspiciados por ella, tanto por arriba como por debajo de la mesa, y no se tumbaron el edificio. El resultado ha sido el que hemos visto por las últimas horas, ¿no? Una pésima construcción que además se replica en otras ciudades. Tengo entendido que en Cajamarca hay un problema, hay un edificio similar, más o menos la misma estructura, y en otra ciudad más. Pero bien, allí se podría culpar de ese tipo de negligencia a los constructores, a los, en general, a las autoridades también que no supieron hacer la supervisión necesaria para evitar que esto ocurra tanto en el momento de la construcción como en los años siguientes, ¿no? Porque este edificio está desde el 2016, estamos 25, estaría cumpliendo 9 años más o menos. Bien, pero también hay responsables a nivel de la gestión. ¿M? De Real Plaza. Ahora, Real Plaza es solamente una de las compañías que pertenecen al grupo Intercorp. Y hemos visto que también hace unos meses otra de las compañías símbolo de Intercorp fue, por ejemplo, hackeada y se expusieron los datos de muchos de sus clientes. Me estoy refiriendo en este caso a Interbank, probablemente la compañía símbolo y más importante de todo Intercorp. ¿Mm? Pero ¿quién es realmente el dueño de todo este imperio? ¿Mm? ¿Quién es la persona que ha sacado adelante este conglomerado inmenso que mueve millones de dólares? El dueño de todo esto es Carlos Rodríguez Pastor. Y su historia es también controvertida, para algunos podría ser inspiradora y para otros podría ser más bien crítica o algo así. Se dice que Carlos Rodríguez Pastor ha sido un tipo que ha sabido moverse sinuosamente en el mundo empresarial y también en el mundo político, que ha sabido aprovechar en muchas ocasiones tanto el caos como las oportunidades, caos de carácter político y económico que en el Perú nunca faltan. No solamente es un empresario, dicen algunos lo catalogan además como una suerte de titán, como un mago de las finanzas, como una suerte de prestidigitador que con un movimiento de varita puede llegar a transformar bancos decadentes, quebrados, en imperios multimillonarios. Según la revista Forbes, por ejemplo, en el año 2003 fue considerado el hombre más rico del Perú, con un patrimonio de 1.500 millones de dólares, pero sin embargo, en el año 2024 su nombre ya no figuraba en esa prestigiosa lista que Forbes actualiza año tras año. En el año 2024 la economía peruana, ya saben,
No ha estado del todo bien, más parecía una especie de borracho en una cantina, y ninguno de nuestros grandes empresarios finalmente se pudo colar en aquella élite de businessmen que la revista Forbes promueve. ¿Qué ha sucedido con él? Obviamente, pues no se ha esfumado su fortuna. Carlos Rodríguez Pastor sigue siendo un coloso de los negocios, tiene muchísimo dinero, pero hay un investigador que se llama Ernesto Linares y él considera que de todas formas su familia ocupa el cuarto lugar entre las familias más ricas del Perú con 3.500 millones de dólares. Y llama la atención esta suma porque estamos hablando de alguien que en su juventud tuvo que fugar del Perú, tuvo que huir del Perú. ¿Mm? Rodríguez Pastor nace en Lima en 1959 y su infancia no fue nada tranquila. Su familia siempre estuvo bien posicionada, ¿no? Tanto en términos políticos como en términos de negocios. Aunque en el 68, con el golpe militar de Juan Velasco Alvarado, tuvieron que exiliarse, tuvieron que irse del Perú. Primero se fueron a Ecuador y luego se fueron finalmente a los Estados Unidos, donde Carlos, lejos de huir, de hundirse en la nostalgia, aprovechó para entrar a ciertas universidades de la élite norteamericana, como por ejemplo Berkeley, donde estudió ciencias sociales y luego una maestría en administración de empresas en la Universidad de Dartmouth. Y luego, como si esto fuera poco, ¿no? Obtuvo experiencia en Citigroup, en Nueva York. Luego, vemos que claramente no perdió el tiempo, ¿no? No se hundió en la depresión, aprovechó toda esa crisis para convertirla en una oportunidad y ponerse a estudiar, con todo el dinero que tenía, en las mejores universidades de los Estados Unidos. Pero el destino, caprichoso como siempre, lo llamó de regreso nuevamente al Perú en 1994 tras la muerte de su padre, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, quien fue un peso pesado de la política y de la economía que habría adquirido el Banco Internacional del Perú con el respaldo de inversionistas internacionales. El Banco Internacional del Perú, Interbank. Y ahí es donde empieza la historia de todo este conglomerado de compañías que agrupa Intercorp. A los 34 años, una edad más o menos temprana, Rodríguez Pastor asume las riendas del banco Interbank. Y no solamente lo salva, sino que lo convierte en el eje de este imperio empresarial, de este conglomerado que hoy conocemos como el grupo Intercorp. ¿Cómo lo hizo? Aquí Rodríguez Pastor mezcló tanto visión como astucia y de hecho también jugó con una serie de variables que alguna otra persona denominaría oportunismo. Interbank no solamente sobrevivió, sino además creció. Y así, Rodríguez Pastor puso la primera piedra para construir este monstruo, ¿no? Empezó a diversificar sus negocios, como si estuviera jugando Monopolio. Y mezcló ahí varios rubros, varios nichos: educación, retail, farmacéutica, seguros, gastronomía, o sea, todos los negocios habidos y por haber, aunque yo supongo con algún tipo de visión estratégica, estuvieron dentro de su, digamos, de su visión, de su proyección corporativa, empresarial. Ahora, Intercorp, ¿cómo funciona Intercorp? Intercorp viene a ser una especie de
equivalente empresarial a un buffet libre. Hay algo para todos los gustos. En retail, por ejemplo, en el sector retail, ellos tienen supermercados peruanos. Todos los conocen, Plaza Avea, Vivanda, Promart, que están orientados, ya sabes, a arreglar la casa y al consumo pues, de abarrotes y todo esto, ¿no? En el año 2003, Rodríguez Pastor compra Supermercados Santa Isabel. Y desde entonces, todas las tiendas de Plaza Vea han empezado a crecer de forma exponencial. Yo recuerdo una anécdota con Erasmo Wong, que empezó a denominarle a Plaza Vea, cuando estaba en competencia directa tanto con Metro como con Wong, Plaza Fea, ¿no? Porque era su competencia directa, estaban en el mismo nicho, en el nicho del retail, y estaban creciendo bastante. Y en algún momento llegó a pisarle los talones a los negocios de Erasmo Wong. En el año 2006 crea Intergroup Financial Service Corp, que es un holding que integró Interbank con Interseguro, la aseguradora. Pero no se queda ahí. Empezó o continuó expandiendo sus negocios hacia la educación y fundó Innova Schools, que es un modelo educativo que promete calidad a precios accesibles. Y luego adquiere la Universidad Tecnológica del Perú para los que quieren un título a costos también accesibles, ¿no? Ahí ya tenía un nicho de mercado dentro de esa estrategia. En materia de salud, compra Inca Pharma y Mi Pharma, que también empiezan a crecer mucho. Y en gastronomía, NG Restaurants, que opera marcas como Bembos. Algunos dicen que, por ejemplo, Bembos decae tras la compra del grupo Intercorp. Don Belisario, Dunkin' Donuts y alguna otra más que se me podría estar escapando. Y luego, algunos expertos han mencionado que parte de la clave del éxito de la estrategia de negocios de Rodríguez Pastor es precisamente la diversificación estratégica. No depender de un solo producto, sino tratar de poner los huevos en distintas y en varias canastas, ¿no? Y además de eso, reparte muchas canastas. O sea, su negocio no solamente son los huevos, sino también son las canastas. Su apuesta por la educación, por ejemplo, no solo es un negocio, sino es una inversión en el futuro. Innova Schools, por ejemplo, su modelo educativo accesible ha formado ya a miles de estudiantes y la Universidad Tecnológica del Perú ofrece carreras que en teoría preparan a los jóvenes para el mercado laboral. Y de hecho, un poco la filosofía es tratar de que esos chicos a los que tú estás formando en los colegios y en la universidad también te puedan servir de recurso humano eventualmente en tus negocios. Así que hay todo un círculo allí de recurso humano que el tipo ha sabido aprovechar. Sin embargo, no de todo ha sido perfecto. En el año 2020, durante la pandemia, el grupo Intercorp consiguió fondos de Reactiva Perú para 18 de sus empresas, por un total de 152 millones de soles. Según un post en Twitter, en X, obviamente criticaron tanto la solicitud de préstamo como el acceso al mismo, porque mucha gente decía y se hacía esta pregunta que me parece muy legítima. ¿Necesitaba realmente ese dinero un hombre con una fortuna de miles de millones de dólares? Y obviamente esa situación generó una controversia. Muchos lo vieron como un abuso, una muestra de oportunismo en tiempos de crisis. Y otros más cínicos simplemente se encogieron los hombros y dijeron, así funciona el capitalismo.
pues, ¿no? Es parte del modelo neoliberal. Entonces, el tipo sabe aprovechar las oportunidades y sabe aprovecharse del Estado cuando le conviene, porque claro, no va a meter la mano para su bolsillo. Por todo lo demás, en términos de estrategia, de visión, de manera de hacer negocios, me parece absolutamente aplaudible y muy inteligente de su parte llevar el mundo de los negocios de esa manera como la ha venido llevando. Luego, la fortuna de Rodríguez Pastor, hablemos un poquito de su dinero, siempre ha sido un poco un sube y baja, no siempre ha permanecido en la misma condición. En el año 2022, según información encontrada en web, acumuló 5.200 millones de dólares y se consolidó así como uno de los hombres más ricos del Perú. En el año 2023, como les dije hace un rato, Forbes lo ubica con 1.500 millones de dólares y en el 24, según su investigador Ernesto Linares, su familia tiene 3.500 millones de dólares, lo que lo pone en el cuarto lugar entre las familias más ricas del país. Detrás de los Brescia, que tienen 6.750 millones de dólares, los Romero, que tienen 5.460 millones de dólares, y los Rodríguez, que son otros Rodríguez, con 4.300 millones de dólares. ¿Por qué tanta variación? El Perú no es precisamente, ya saben, un paraíso económico. En el 2024 la situación fue tan mala que ningún empresario local, ningún empresario peruano pudo colarse en la lista Forbes. Y obviamente eso les debe haber fastidiado un poco el ego. Ahora, 3.500 millones de dólares no son poca cosa, es una cifra que realmente hace palidecer cualquier situación de bonanza regular. Incluso se dice también, ¿no?, que, y esto lo dice Ernesto Linares, el tipo que estuvo investigando la fortuna de Rodríguez Pastor, que en este club solamente los más adinerados tienen entrada, ¿no? En el club de los millonarios peruanos. Primero están los Brescia, luego están los Romero, luego están los Rodríguez y los Rodríguez Pastor al final. Ahora, también está en el otro extremo los de Romaña Letts, que son además, están emparentados con Jaime Bailey, por ejemplo, que tienen 350 millones de dólares. Son, digamos, los más pobres, los más pobres. Los Letts no tienen, entre comillas, tanto dinero, ¿no? Aunque con esa fortuna aún podrían comprar medio Lima, si lo quisieran. Los de Romaña Letts tienen el 20,2% de Volcan, compañía minera, y el 30% de Ferrovías Central Andina, lo que demuestra que en el Perú la riqueza sigue concentrada aún en pocas manos. Dentro de todo, Rodríguez Pastor es considerado una especie de Midas, ¿no? Debido a que hay gente que lo considera un símbolo, un espejo donde se reflejan las luces y las sombras del capitalismo peruano, una vida que ha estado marcada por el exilio y que en el exilio ha sabido superarse intelectualmente, porque obviamente con toda esa preparación y la capacidad propia ha sabido llevar adelante su negocio. Y es un testimonio de cómo puedes también convertir la adversidad en una oportunidad. Porque tal vez otra persona hubiera hecho algo distinto y se hubiera quedado en Estados Unidos o qué sé yo. El grupo Intercorp es considerado un gigante que abarca muchos negocios, desde bancos hasta supermercados, desde escuelas, restaurantes, pero su riqueza, su influencia y su papel en el modelo liberal también generan preguntas. Como esta, por ejemplo, ¿es justo que alguien que tiene tanto dinero o que alguien que tiene tanto dinero utilice el Estado pudiéndolo hacer él mismo? ¿Mm? O sea, si era o no era ético aprovechar Reactiva Perú desde ese punto de vista. Y luego, y a partir de las cosas que han ocurrido, tanto en Interbank como en Real Plaza,
también cabe la pregunta de si al final en el Perú los muy ricos van a prisión o no. ¿Qué rico, qué millonario está en prisión? Hay presidentes en prisión, expresidentes en prisión, pero gente poderosa, poderosa, y no vamos a venir aquí a contarnos el cuento de que todos los poderosos del Perú son tranquilos y nunca han cometido ningún tipo de delito o crimen o algo así. Y no estoy hablando solamente de gente acomodada, pues gente acomodada sí ha pisado la prisión, pero millonarios no han pisado prisión. Y yo creo que en este caso tienen que haber responsabilidades penales. No digo de Rodríguez Pastor, en el caso de el desplome del techo de este centro comercial, pero sí de quienes gestionan, ¿no? De quienes gestionan, de quienes dan las órdenes, de quienes hacen las revisiones, de quienes tienen que ser responsables por las supervisiones. Alguien tiene que hacerse responsable. Muy bien, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios para ver qué es lo que opinan alrededor de la historia de Rodríguez Pastor. Creo que tiene cosas muy resaltables, ¿no? La visión empresarial, la manera como ha sabido crear un imperio a partir del banco, que además lo tomó quebrado, la manera como ha podido aglomerar todas estas compañías en una sola marca, la manera como eh, eh, ha sabido establecer una visión, ¿no? Detrás de todas las actividades. Pero también hay claroscuros, algunos oscuros, como el tema de Reactiva, como el tema de los hackers, como el tema de esta obsesión que tiene por la ideología de género también, que cada rato la mete dentro del tema corporativo. Y ahora último, con el tema del desplome, de la mala construcción, de la falta de supervisión del centro comercial Real Plaza. Déjame tu comentario, quiero saber qué es lo que opinas al respecto. Nos vemos en el siguiente video.